María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Querida familia de Radio María, bendiciones y gracias por la oportunidad de compartir una jornada más de entrevistas en nuestra sala virtual en estos 25 años de evangelización de Radio María y siempre pendiente de las actividades importantes de la Iglesia. Estamos con Fray César Paul Morales, él es franciscano, encargado de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Guayaquil y con quien vamos a compartir principalmente sobre esta advocación y sobre la porciúncula. Fray César, bienvenido, gracias. Un saludo cordial de paz y de bien a toda la familia de Radio María. Un gusto pues tener ese contacto, comunicarnos a través de las ondas radiales de esta radio evangelizadora que continuamente pues está siguiendo ese camino, ese encuentro con el Señor a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de la programación que se va realizando, pues, y aquí estamos para nosotros también poner nuestro granito de arena junto con usted, don Enrique. Muchas gracias, Fray, y es un gusto también colaborar en lo que la familia franciscana hace, donde se encuentre. Le cuento, Fray, que hemos estado también recientemente en Galápagos, hemos visitado a nuestros hermanos franciscanos por el sur y gracias a Dios todo este envío se sigue dando para evangelizar en cada uno de estos sitios y es, Fray, gracias a este envío y a esta vocación de Santa María de los Ángeles. Comencemos por esta inquietud para saber cómo es que esta devoción envía a los franciscanos a evangelizar a toda parte del mundo. Claro, con todo gusto vamos a tratar de, más que explicar, tratar de acercarnos a Cristo a través de este camino franciscano y mucho más en esta fecha tan bonita dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, como bien usted lo manifestó, esta iglesita o esta capilla que todavía permanece en pie en el pueblecito de Asís, se encuentra en la parte baja y de ahí es en donde comenzó todo. Yo cuando tuve la oportunidad de llegar a ese sitio, lo primero que se me vino a la mente, don Enrique, fue pensar que aquí comenzó todo, pensar que aquí fue el inicio de todo y han pasado ya más de 800 años y aquí estamos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nos situamos en la época del Bajo Medioevo, en la época del siglo XIII, la época en donde la sociedad, especialmente en Italia, cerca de Roma, había una serie de convulsiones, de guerras y de otras realidades más. Y el pueblecito de Asís en aquel entonces, un pueblecito medieval hermoso, pues no, siempre era el que atacaba o al que le atacaban, pues no. Y entonces en ese tiempo, Francisco de Asís, al igual que otros muchachos más, muy bien sabemos la historia, ellos quisieron ser nombrados caballeros para obtener fama, pero como dice la Sagrada Escritura, los planes del hombre nunca son los proyectos de Dios. Bueno, pues resulta que ya a los 22 años, pues después de tener una profunda experiencia con Dios, justo en esta capillita de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, ahí es donde estaba esa capillita, según cuenta la historia, totalmente abandonada, destruida, pero allí se encontraba un hermoso Cristo bizantino, conocido como el Cristo de San Damián, muy popular ahora a lo largo y ancho de todo el orbe cristiano y también no cristiano. Y allí Francisco de Asís
en estos momentos de discernimiento, de búsqueda, Dios le guió hasta ese lugar y allí es donde él tiene ese encuentro con el Señor, un encuentro muy profundo en donde él siente que a su corazón le dice el Cristo que hasta ahora existe: Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Esa frase tan impactante, tan popular y tan decidora, porque prácticamente pues lo explica o lo resume todo, pues no, de ahí podemos entender por qué la orden franciscana justamente nació allí en esa capillita. Y de allí de poco a poco, pues al principio Francisco pensó que era la casa, la material, la capillita como tal. Se le unieron algunos jóvenes de la ciudad de Asís, jóvenes nobles, y allí comenzaron a reconstruir, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme Francisco fue haciendo un discernimiento cada vez más y más claro, él se dio cuenta que la verdadera iglesia es la humana, son las personas que necesitaban la presencia de Dios a través de su palabra en su Hijo Jesucristo, y él comenzó a hacer ese gran trabajo. Y después de lo que ya él terminó su vida mortal, luego continuaron ya los otros hermanos partiendo desde esa capillita de Nuestra Señora de los Ángeles. Y allí también debemos tener muy en cuenta que Francisco de Asís le recibió un domingo de Ramos a Santa Clara y también comenzó allí la vida clariana, la segunda orden de franciscana. Y entonces, pues, es el semillero como tal de toda la espiritualidad y de toda la familia que busca cobijarse bajo el espíritu de Francisco de Asís, con el objetivo de encontrarle a Cristo pobre y crucificado. Alguna vez me llamó la atención como en una película, ¿no? Al padre Pío de Pietrelcina, muy famoso, le preguntaron que cuál era el mayor milagro que San Francisco de Asís por su intercesión había obtenido de Dios. Y entonces el padre Pío dijo que no es ni recuperar la salud de alguna persona ni otras realidades más, que el mayor milagro de San Francisco de Asís por su intercesión es que a pesar de 8 siglos sigue convocando tantos jóvenes y hasta el día de hoy. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención esa respuesta del padre Pío. Y en verdad, 8 siglos de don Enrique, queridos hermanos, de lo que la orden ha caminado con sus luces y con sus sombras, y aquí estamos. Todo partió desde esta pequeña iglesita de Nuestra Señora de los Ángeles, y como es obra de Dios, hasta el día de hoy sigue existiendo y esperemos que exista hasta el final de los tiempos. Ahora es muy importante, Fray, recalcar de que si bien la convocatoria se hace día tras día de seguir esta misión de evangelizar, de recordar que todo nació en esa pequeña capilla, la presencia franciscana es importante en cada uno de los sitios. No sé si nos puede dar una referencia de de lo que se tiene en esta capilla de la Porciúncula como esos detalles del propio San Francisco de Asís, esos, aquello que está todavía ahí, qué es lo que se puede visitar, qué es lo que se puede encontrar, como Ya. para uno también tener esa referencia de que hay un lugar que uno puede tener en Europa, en Asís mismo, a donde se debe acudir, además de para conocer eso, para saber y hacer oración por la misión franciscana. En especial, quisiera que nos comparta, Fray, sobre aquellos sacramentales que tenemos, aquellas reliquias de San Francisco que tenemos en este lugar, para reconocer que también eso es importante para tener en cuenta que así como inició el espíritu franciscano, se sigue motivando también con lo que se tiene presente ahí y con lo que se va cultivando en cada una de las parroquias en donde se encuentran. Ya. Bueno, primero debemos ubicarnos en la parte baja de Asís. El pueblito como tal está empinado en una ladera, hablando de una manera bastante popular. Y la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles está en la parte baja. Uno llega de Roma, creo que el tren se hacía pues 1 hora y media, 2 horas, y de allí en vez de ascender, uno tiene que ir al otro lado, pues a la explanada de dicha ciudad. Y allí uno se va a encontrar con la majestuosidad de la basílica.
Eso es una tremenda iglesia, se le puede comparar inclusive con la Catedral de Cuenca, pues no. Y justamente en el crucero es donde se encuentra, ahora se puede ver a través de la maravilla del internet, unas preciosas fotos, la pequeña capillita, claro que ya está restaurada, ya está arreglada, pues. Y entonces, pues esa capillita, o sea, es la precisamente como le dije hace un momento, donde comenzó todo el movimiento franciscano, pero a lo largo y ancho de de los alrededores de Asís, hay otras capillitas más que son similares. O sea, la capillita responde a la arquitectura del tiempo, a la usanza que se hacía. Ahora, el hecho mismo de que allí comenzó y allí también San Francisco de Asís terminó su vida, debemos tener en cuenta que allí murió. Entonces, primero está la espiritualidad que posee. Es una emoción bastante fuerte, yo creo que depende también con los ánimos o con las intenciones que uno se vaya, pero uno cuando llega lo primero es ver la majestuosidad de la basílica y dentro de ella la pequeña capillita, el silencio, el aroma del incienso, los devotos, los peregrinos, los religiosos, los franciscanos que están allí de todas las familias. Y ante todo, algo que vale la pena también recalcar es la atención continua en las confesiones en todos los idiomas. ¿Qué reliquia se guarda aparte de la capilla de Santa María de los Ángeles? También se guarda el sitio, inclusive hay una placa en donde atestigua que en ese sitio preciso fue en donde la tradición nos dice que murió San Francisco de Asís, que está casi en la parte de atrás de la capillita. Y allí mismo también podemos encontrar una pequeña vitrinita de madera bien bonita en donde se custodia un pedazo del cordón que utilizó San Francisco de Asís. Ahora, esta capilla en algún momento sufrió un incendio, pero de todas maneras se la reconstruyó y en la parte baja, en el subsuelo, allí se encuentran unas bases me imagino que que fue de alguna antigua iglesia que tal vez en algún momento por los terremotos o por otras realidades se vino al suelo, pues no. Pero lo que nosotros podemos admirar hoy es una belleza en el arte, en la devoción, en la fe de las personas, pero aparte de las reliquias que yo le acabo de manifestar, porque también hay un museo, hay el museo que está junto a la basílica, allí podemos encontrar, por ejemplo, el púlpito desde donde predicaba San Bernardino de Siena. Se puede encontrar también una pintura de Cimabue, si no estoy mal, tal vez no pronuncio bien, de San Francisco de Asís y que se popularizó a lo largo y ancho de todo el mundo. Esa es una de las oficiales. Se dice que lo pintó 70 años después de muerto San Francisco de Asís. Y así existen otro tipo de reliquias, tales como el hábito de San Francisco y otras cosas más que son muy valiosas, pero no precisamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista espiritual. Al menos, ya digo, cuando uno se va con ese espíritu de recogimiento, con ese espíritu de peregrino, todo lo que está allí o sea, está impregnado con el espíritu franciscano y eso yo creo que a uno le basta. El hecho mismo de saber que allí fue el origen de todo, pues, y continúa todavía y continuará llegando este mensaje franciscano renovador hasta nuestra patria, el Ecuador. Y ahorita estamos en Guayaquil, estamos en Quito, estamos en el oriente y estamos en todo lado. Mire, desde esa pequeña capilla allá en Italia, cuando es obra de Dios, todo se expande porque Dios así lo dispone. ¿Y quién está detrás de todo esto? La mano de Dios. Por eso yo digo, las reliquias que podemos encontrar allí, el arte, como le dije hace un momento, es hermoso, pero cuando se le ve desde el punto de vista espiritual, nos ayuda muchísimo más a vivir, a experimentar esta presencia de Dios a través de aquello que nuestros sentidos pueden palparlo. Muchas gracias. Estamos con Fray César Morales. Él es el encargado de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Guayaquil, que justo está de fiesta en estos días. No sé si ahora nos puede compartir, Fray, alguna nota histórica sobre el nombre asignado a esta parroquia y, de ser posible, también lo que se ha preparado para el festejo de este próximo 2 de agosto.
fiesta Ya. de Nuestra Señora de los Ángeles. Ya, primero como ya le dije al inicio de la entrevista, este convento, bueno, no el actual, sino el sitio en donde estamos, porque han pasado siquiera 4 o 5 iglesias y conventos. Los primeros fueron realizados según el tiempo, don Enrique, pues no, en madera o de caña guadúa, pues y entonces con el pasar del tiempo se podrían o se incendiaba o también llegaban los piratas por el río Guayas, ya que estamos cerquita de aquí, y lo destruían todo. Pero con el pasar del tiempo, pues ya en el año de 1930, el padre Enrique Pesantes, sacerdote de Azogues, él es el que construyó esta iglesia actual en la que nosotros estamos ahorita viviendo y dando culto, en donde funciona toda también junto a la iglesia funciona el convento de San Francisco. Bueno, el convento se lo ha ido haciendo así por bloques, por segmentos, pues no. Y la iglesia, pues una frase que me llamó la atención porque yo estaba leyendo en una de las crónicas que había dicho el padre Enrique Pesantes, es que él quiere una iglesia que ya no sea sometida ni a los temblores ni tampoco a las llamas, que sea duradera. Y aquí estamos, una iglesia que, si bien es cierto, pues es construida de una manera muy óptima, y desde el año de 1630, como ya le manifesté hace un momento, pues esta iglesia y el convento, bueno, de aquel entonces, fueron inaugurados, bendecidos justamente el 2 de agosto. Entonces de allí viene la lógica también, por qué se llama Iglesia y Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la ciudad de Guayaquil. En el año de 1985 se erige canónicamente la parroquia que también lleva el mismo nombre, Parroquia Eclesiástica Arquidiocesana Nuestra Señora de los Ángeles. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos preparando? Primero, en este momento, o en estos días, estamos viviendo la novena en honor a la Virgen María. Aquí nosotros tenemos un culto que solamente se detiene el día Viernes Santo, en el que no se celebra la Santa Misa, pero de allí todos los días nosotros tenemos las Eucaristías a las 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana, a veces en horario de las 15 horas cuando lo piden, y luego a las 17 y 18 horas. Entonces, a lo largo de todo ese horario de celebraciones, se reza la novena en honor a la Madre de Dios en esta advocación. Y especialmente en la misa de las 7 de la mañana y de las 18 horas 6 de la tarde, ya que son transmitidas por la plataforma Facebook. Aquí, ¿cómo nos hemos organizado? Al amparo de los franciscanos de esta parroquia, hay algunos grupos apostólicos. Entre ellos están la Hermandad Jesús del Gran Poder, está la Asociación Nuestra Señora de los Ángeles, está el Grupo Paz y Bien, el Catecismo, el Grupo Gaudete, el Grupo Juvenil, y otro que no se me viene a la mente, pero todos aquellos grupos, y ya conjunto con el Consejo de Pastoral, con tiempo los vamos organizando y vamos asignándoles un día de la novena para que ellos puedan solemnizar, especialmente a las 18 horas que de manera general se da. Y allí se hacen las lecturas, hacen los integrantes, allí se hacen las ofrendas, y la presencia misma de ellos ya es algo que llama la atención y que nos alienta también a acercarnos más a estas celebraciones, pero con un verdadero espíritu. Yo manifiesto pues a todos los integrantes de los grupos apostólicos que ellos son el alargamanos. Ellos son los misioneros que tienen esa misión, valga la redundancia, de llevar la palabra de Dios a donde ellos están. Acuérdese, don Enrique, nosotros cuando fuimos bautizados, fuimos ungidos y recibimos tres poderes, digo yo, sacerdotes, profetas y reyes. Y eso yo les recalco siempre. Ustedes son sacerdotes, profetas y reyes ungidos y tienen que llevar ese mensaje. Crecen al amparo de la orden franciscana, están junto con nosotros, nosotros hacemos lo posible para darles la mejor formación.
Y mucho más cuando se trata de una ciudad bastante interesante, bonita, pero también llena de tantas luces y sombras como es la Perla del Pacífico. El hecho mismo de que sea una ciudad cosmopolita, famosa, gigante, y muchos vienen inclusive así de partes bien lejanas, pues no, muy lejanas, y allí se recalca la misión que tienen ellos. Yo trato de que los grupos apostólicos que comparten junto la vida junto con nosotros aquí en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, o sea, no sea un grupo en donde tal vez caiga solamente en el sentido de reunirse cuando es la fiesta, de reunirse cuando es las procesiones o Semana Santa y de allí pasó. Al contrario, yo siempre trato de ver desde una perspectiva diferente y como hizo San Francisco de Asís, cimentar la palabra de Dios, o sea, la palabra que es vida. Y también aquí yo meditar bastante pues en el Evangelio de Juan al inicio cuando nos dice, y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y cómo habita? Pues a través de la palabra como una preparación para la Eucaristía. Y allí viene también ese sentido de entender, ese sentido mismo de sentir la presencia de Dios y llevarlo también a tantas personas que hoy en día pues todos somos testigos de cómo está la ciudad de Guayaquil, todo el Ecuador y todo el mundo, pero especialmente con un puntito más nuestra ciudad. Pero sin embargo, allí Dios les ha puesto y nos ha puesto y allí tenemos nosotros que ser un sentido mismo de esperanza para aquellos que la han perdido. Y allí tenemos que estar como buenos soldados de Cristo. Y el día 2 del viernes tendremos ya las festividades, entonces allí de igual manera las misas en horario que le dije, pero ante todo será la misa de 11 de la mañana en la que nos reunimos con todos nuestros hermanos que están presentes aquí en Guayaquil. Por ejemplo, si Dios lo permite, vendrán los hermanos de la parroquia Fátima, también vendrán los hermanos de Urdesa Norte, y allí junto con otros sacerdotes más que están ya invitados para celebrar la misa de festividad. Y de allí también a las 6 de la tarde, de igual manera, la misa de fiesta con la que se hará con los grupos apostólicos, los monaguillos, y con eso ya cerramos las festividades de este año. Excelente. E invitados todos a participar de estas festividades. Y también algo muy importante, Fray. No sé si nos puede hablar ahora antes de finalizar del perdón de Asís, porque hay personas que nos pueden estar escuchando en Azogues, en Quito, en Galápagos, y pueden ganar esta indulgencia visitando las parroquias franciscanas o también a la vez participando de esta celebración en su parroquia en donde se encuentren. Ya, si justamente no puede haber fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles si es que no hay el perdón de Asís. ¿Por qué se llama la capillita Nuestra Señora de los Ángeles? Porque allí se apareció la Virgen María con su Hijo Jesucristo, rodeados de ángeles y de luz a San Francisco de Asís. Y allí también viene, pues, ¿no? Esa gracia que tuvo San Francisco. De verle a la Madre de Dios, de verle a su Hijo bendito rodeado de ángeles y como regalo, ¿qué es lo que nos dieron ellos del cielo en la persona de nuestro Padre San Francisco de Asís? Justamente la obtención del perdón de Asís o la indulgencia plenaria de la porciúncula. La porciúncula significa porcioncita en el idioma italiano. Esta indulgencia o esta gracia espiritual la podrán ganar los fieles que visiten una iglesia franciscana en cualquier lugar del mundo. Así haya sido, por ejemplo, una iglesia que en donde ya no están los franciscanos, pero todavía sigue en funcionamiento, pero de igual manera, pues es franciscana, pueden también allí ganar la indulgencia. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos tantas iglesias, empecé en la costa, en la sierra, en el oriente, pues en Quito, por ejemplo, tenemos la Basílica de San Francisco de Jesús de Gran Poder, San Diego, La Floresta, Huápulo, Quitumbe, bueno, y así una serie de lugares que me faltaría tiempo para nombrarlos. En Azores tenemos a Nuestra Señora de la Nube, aquí San Francisco, tenemos Fátima, bueno, y otros más. Entonces, ¿desde qué hora a qué hora se puede ganar esta indulgencia? Desde el mediodía del 1 de agosto hasta la medianoche del 2 de agosto.
Y los requisitos habituales, pues muy bien sabemos, pues no visitar una iglesia franciscana, como yo les dije, y aparte de eso también, pues las condiciones es la confesión sacramental, la comunión eucarística, el rezo de las oraciones del Padre Nuestro y del credo y la oración por las intenciones del Sumo Pontífice. Entonces allí nosotros ya tenemos la remisión, perdón, podemos aprovechar de este bien espiritual y podemos aplicarlo a nuestra vida. Ahora, pues esto del perdón de Asís también algunos puede pues llamarles la atención. Bueno, ¿qué es la indulgencia o de qué se trata? E inclusive a los que yo cuando estábamos estudiando historia de la iglesia moderna, pues ahí acordémonos de que hubo el problema, pues justamente con Lutero y la iglesia acerca de la venta de las indulgencias, pero nada tiene que ver con esto, es algo totalmente distinto. El perdón de Asís es la concesión de la indulgencia de la porciúncula, que fue otorgada en el año de 1216, siglo XIII, cuando nuestro padre San Francisco partió para Perusa junto al hermano Maceo. Siempre estaban los dos para ver al Papa Honorio III de aquel entonces, luego de que la noche anterior Cristo y la Virgen rodeados de ángeles se le hubiesen aparecido en la capilla de Santa María de los Ángeles en la dicha ciudad de Asís. Dios quiera que en algún momento, don Quique, usted vaya a conocer o si conoce la capillita de Asís. ¿Se ha ido? Conozco su parroquia, que es hermosa, y me queda de compromiso con muchos el visitar estos lugares al menos una vez en la vida, porque es un compromiso grande con la obra que Dios Claro, nos tiene. claro, claro. Entonces le continúo comentando. En esta aparición, San Francisco, ¿qué es lo que le pidió al Señor? Que le concediese una indulgencia a cuantos visitasen la iglesia dedicada a la Santísima Virgen bajo esta advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. El Señor aceptó y le ordenó que se dirigiese a Perusa para obtener del Papa el favor deseado. El Santo Padre concedió la gracia porque aquí viene algo interesante. ¿Por qué razón no se dirigió a Roma, sino se dirigió a Perusa? Es que en la época en la que San Francisco de Asís vivía, el Papa tenía su residencia pues por Perusa y otros lados más. No tenía precisamente en Roma. Era por la cuestión de las invasiones, era por las guerras, entonces no tenía hasta aquel entonces pues una sede estable. Entonces estaba siempre de un lugar a otro, pero siempre y cuando ese espacio sea importante. Por eso el Señor le manda que se vaya a Perusa, porque allí estaba el Papa, pues no. Y ya viniendo al siglo XX, en el año de 1966, el Papa Pablo VI, que ahora es santo, publicó la Carta Apostólica Sacrosanta Porciuncula Ecclesiae, con la ocasión de los 750 años de aniversario de la concesión de la indulgencia de la porciúncula, donde el pontífice Pablo VI expresó su deseo de que la institución de ese don sea celebrada de manera que verdaderamente la porciúncula sea un lugar santo donde se consigue el perdón total y se hace estable la paz con Dios y por ende también la paz con los que nos rodean. Don Quique, queridos hermanos, yo creo que hoy en día se necesita tanto esto, pues no la paz. Miren que estamos en unas épocas convulsionadas a nivel de toda nuestra América del Sur, por todo lo que está pasando. Yo estoy muy seguro que cuando uno se hace con toda esa predisposición, ese amor a Dios y se le pide el don de la paz y uno trabaja por la paz como lo han hecho tantos franciscanos y tantas personas de la iglesia, porque todos los santos trabajaron por la paz, entonces Dios nos va a escuchar. Tal vez no vayamos a cambiar todas las circunstancias en las que vivimos a nivel macro, pero sí comencemos por la paz de nuestra familia, de nuestro trabajo, en el caso de nosotros, de nuestra comunidad, y tratando de inculcar esto al Dios de la paz. Entonces, la fiesta de la porciúncula y toda la novena que nosotros estamos viviendo aquí en esta iglesia y en esta parroquia justamente tiene como lema eso: la paz esté con vosotros. O sea, pero que una paz parta desde nuestra vida, pero una paz que viene del Evangelio y que viene de Dios nuestro Señor. Es bastante interesante, pero yo creo que vale la pena aprovechar también para a cada momento, pero especialmente en estas fiestas, recalcar este don tan valioso de la paz. Y este don de la paz debe comenzar interiormente y Así debe es. ser nuestra forma de
de vivir, de evangelizar un ejemplo de esa paz que Dios quiere para la humanidad. Fray, le agradecemos estos minutos. Terminamos como siempre con el compromiso. Nosotros tendremos enseguida de esta entrevista el rosario con la audiencia. Rezaremos por más vocaciones por la obra, por la parte arquitectónica y de restauración que está también la parroquia justo en estos días. Y ayúdenos, Padre, en una de sus Eucaristías pidiendo por las intenciones de la familia de Radio María y terminemos con su bendición. Ya, yo le agradezco infinitamente, don Quique, cariñosamente, con el respeto debido, le decimos, no me acostumbro a decirle Enrique, le digo Quique. Y entonces, pues por esta visita y por esta entrevista también, y sobre todo por la oportunidad de poder llegar a tantas personas a lo largo y ancho de nuestra patria, el Ecuador. Antes de eso, un breve mensajito. No perdamos de esperanza por la paz. Y esto es para todos los ecuatorianos, los hermanos de Venezuela también que viven junto con nosotros y que somos un solo pueblo. Tal vez políticamente tenemos los límites, pero para Dios no hay límites. Y saber que la paz está allí. A pesar de las circunstancias, como iglesia tenemos que nosotros dar ese testimonio de que sí, el Señor nos puso justo en este tiempo y en estos momentos tan difíciles, pero con un objetivo claro, no para que seamos pesimistas, no para que estemos tal vez, como se dice, haciéndonos la guerra los unos a los otros, y mucho más para los que somos hombres y mujeres de fe. Nos dio esta presencia para que nosotros seamos artífices de la paz, pero esa paz que viene de Dios. Y sigamos pidiéndole, pues no, saludos a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando, y cómo no, tenemos que orar todos juntos porque la oración todo lo puede, pues no, como decía, si no estoy mal, Santa Teresa creo que manifestaba que la debilidad de Dios es la oración. Entonces, adelante a orar, queridos hermanos. Y todos a rezar para que también haya santas vocaciones, especialmente para los monasterios de vida contemplativa, especialmente para la segunda orden, nuestras hermanas clarisas y nuestras hermanas concepcionistas, que también son de la familia franciscana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, que nos sigues esta transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Un gusto, don Quique, me encomienda sus oraciones.